En un crudo y frío escenario invernal del año 1775, cuando la nieve cubría la tierra y el viento helado dominaba el aire, un desfile del ejército del Imperio Otomano atravesó un estrecho valle. Entre las tropas imperiales reinaba una confianza en sí misma y la certeza de que aplastarían sin dificultad a un pequeño principado, abriéndose así camino hacia el corazón de Europa. Sin embargo, no les esperaban ni el miedo ni la rendición, sino una nación unida que no estaba dispuesta a abandonar. Estas personas, silenciosas y que no mostraban temor, se prepararon para afrontar la más dramática traición que pudiera enfrentarlas. Elevándose en cumbres cubiertas de nieve congelada, en altas crestas montañosas, las observaba Stephen, líder de esta pequeña pero valiente comunidad. La mitad de su ejército, apenas la mitad del tamaño del invasor, estaban listos para enfrentarse. Cada elemento del terreno, escarpadas pendientes, estrechos pasos sobre ríos e incluso la niebla que se elevaba sobre el valle, había sido cuidadosamente preparado para ese momento crucial. Cuando el ejército otomano penetró profundamente en el valle, el silencio que los rodeaba se rompió como un cristal. La embestida empezó con flechas, que llovieron como lluvia desde los arcos, atacando al enemigo desde la escondrijo. Los cañones, colgados en ramps, iluminad la neblina, haciendo temblar la tierra bajo ellos y sembrando caos y destrucción. El río congelado, bajo la presión de los soldados en retirada, se fragmentó en pedazos, produciendo un sonido similar al rompimiento de una capa de hielo. Y cuando finalmente la neblina se disipó, los restos y ruinas mostraban el imperio destruido. En ese lugar, una pequeña nación, mucho más débil en lo militar que los poderosos invasores, detuvo a los atacantes y protegió el acceso a Europa. Ese día, el eco de la lucha resonó durante siglos, recorriendo el continente y recordando la resistencia frágil pero indomable. En el siglo XV, Europa era un lugar de continuas alteraciones en sus fronteras y de inquietud perpetua. Al sur, el crecimiento del Imperio Otomano aceleraba su ritmo, y su poder aumentaba con cada año. Las fuerzas otomanas conquistaron Constantinopla, convirtiéndola en la capital de su imperio, y extendían sistemáticamente su influencia profundamente en la región de los Balcanes. El miedo a una invasión turca imparable se extendía por muchos países europeos, que cada vez más consideraban que la conquista de ese imperio era solo cuestión de tiempo. Lo rodeaba la visión de una bestia devorando reinos y principados, como una tormenta que golpeaba las costas y hundía las fronteras terrestres. Al norte de estos crecientes ejércitos, había un territorio pequeño pero crucial, Mulavia. Era un pequeño y bastante pobre principado, compuesto por tierras cubiertas de bosques, suaves colinas y ríos que serpentaban entre los valles. No se destacaba por su riqueza ni por su defensa, tampoco contaba con alianzas fuertes ni con un ejército poderoso. El significado de este lugar residía, sin embargo, en su ubicación, se encontraba precisamente entre el poderoso Imperio Otomano, el Reino de Hungría y la República de las Dos Naciones. Quien controlaba Mulavia, tenía en sus manos las rutas comerciales clave, los pasos por los ríos y los caminos que conducían directamente a las principales regiones de Europa Central. Esto significaba que esa pequeña área no podía permitirse cometer errores. Encabezaba Stephen, más tarde conocido como Estefan el Grande, quien ejercía el poder sobre ese modesto principado. Era el heredero de una tierra rodeada por vecinos más poderosos y adinerados, de quienes la separaba un abismo en recursos, fuerza militar e influencia. Gobernaba su territorio con prudencia, negociaba con cautela, pagaba tributos cuando era necesario y evitaba provocar a vecinos con ejércitos y cofres bien abastecidos. Sin embargo, incluso la prudencia tenía sus límites. La expansión prolongada del Imperio Otomano ejercía una presión creciente sobre Mulavia, y las crecientes exigencias fiscales y políticas planteaban constantemente nuevos desafíos a su gobernante. El control de puertos clave como Silia y Setata Alba era una lucha diaria, ya que eran las puertas a rutas comerciales más importantes o más rentables. Stephen observaba cómo otros pequeños estados intentaban apaciguar a los turcos, solo para perder cada vez más tierras con el tiempo, un fenómeno recurrente, pues la historia enseña que cuando un imperio comienza a apretar sus garras, no suele aflojarlas. Al principio, Stephen trató de mantener la paz y el equilibrio de fuerzas, pero con el tiempo, sus esfuerzos resultaron insuficientes.
Estas presiones y demandas empezaron a parecerse a un proceso de dependencia gradual del poderoso invasor. Con el tiempo, las fuerzas otomanas comenzaron a tratar a Mulavia menos como un aliado y más como su propio patrimonio. Esta tendencia provocó una creciente presión sobre el país, cuyas tierras e independencia estaban cada vez más amenazadas. La tensión en la frontera aumentaba, y los incidentes aislados, como patrullas mulavias enfrentándose a unidades otomanas, se volvían más frecuentes, y los conflictos crecían, acercándose a una situación en la que el control podría escaparse de las manos. Los enfrentamientos relacionados con las fortificaciones, con el tiempo, se convirtieron en combates armados a gran escala, desencadenando una secuencia de violencia y confrontaciones cada vez más amplias. Stephen se oponía a algunos políticos otomanos, no porque tuviera motivos particulares para ello, sino porque se negaba a someterse a su visión y a las decisiones que imponían. Para las autoridades en Estambul, tal comportamiento no era simplemente un malentendido o una diferencia de opiniones, lo percibían más bien como un acto de rechazo claro, e incluso de rebelión. A finales de 1474, las relaciones entre Mulavia y el Imperio Otomano colapsaron por completo y el diálogo previo se convirtió en guerra abierta. El liderazgo otomano reconoció que Mulavia se había convertido en un problema serio que debía resolverse de inmediato y con determinación. Consideraban que si no lograban derrotarla rápidamente, en el futuro podría inspirar a otras provincias a resistir de manera similar, lo que amenazaba sus grandes planes de expansión. Por ello, los comandantes otomanos comenzaron a reunir enormes fuerzas militares, ejércitos tan numerosos que serían suficientes para enfrentarse a los mulavitas en una campaña decisiva. Para los habitantes de Mulavia, todo ese conflicto no era solo una disputa política más, sino algo mucho más serio, era una lucha por la supervivencia, por proteger su tierra natal, cuya existencia pendía de un hilo. Stephen recibía alertas de sus exploradores, quienes le informaban que al otro lado se acumulaba un ejército poderoso, con decenas de miles de soldados, listo para avanzar hacia el norte. Aunque no tenía posibilidades de superar al enemigo en número ni en recursos financieros, podía prepararse diseñando una estrategia que lo enfrentara a una difícil elección o salida. Las decisiones que tomó semanas antes de la invasión planificada fueron cruciales y guiaron a todos hacia el Valle Invernal, cerca de un pequeño pueblo llamado Vaslui, donde la historia tomó un giro inesperado y sorprendente, incluso para los imperios más grandes. El invierno llegó a Mulavia con un frío que no podía ser quebrantado, y con una calma que recordaba más a una silenciosa antesala de la tormenta. La nieve cubrió las colinas, los bosques y los caminos helados que bajaban desde el sur. Muchos gobernantes y tropas evitaban en ese periodo todo tipo de acciones bélicas, pensando que la temporada invernal era tiempo de descanso, no de combate. Sin embargo, Stephen, como defensor de Mulavia, no tenía ese lujo. Su situación era especial, sabía que los otomanos estaban reuniendo sus fuerzas, y que cada día de invierno los acercaba más a las fronteras de la tierra mulavita. Si Mulavia permaneciera inactiva, perdería todo el conflicto en su territorio incluso antes de que llegara la primavera. Por eso, comenzó los preparativos antes de que el primer soldado enemigo cruzara la frontera. Su estrategia no se basaba en el tamaño del ejército ni en la riqueza, pues no disponía de mucho, sino en la habilidad de hacer que Mulavia fuera inexpugnable en sí misma. La defensa del país consistía en invertir la situación y convertirlo en un obstáculo difícil para los invasores. Entre los habitantes de la frontera sur, comenzaron las evacuaciones discretas hacia lugares más seguros para resguardarles de la amenaza inminente. Los almacenes de víveres fueron desplazados para que el enemigo no pudiera aprovecharse de ellos durante la invasión. Los caminos a través de los bosques fueron modificados, levantados o cerrados, dificultando así el movimiento rápido de las tropas invasoras. Los pozos fueron cubiertos y las travesías por ríos congelados fueron cuidadosamente marcadas, ya que el ejército, ajeno a la fragilidad del hielo, se exponía a pérdidas catastróficas desde el comienzo de la campaña, incluso antes de que sonara el primer disparo. Los habitantes no mostraban miedo ni quejas. Desde generaciones vivían bajo la sombra de amenazas constantes y confiaban en Stephen sin reservas. Sabían que solo gracias a su buen conocimiento del terreno y a su capacidad para aprovechar sus ventajas naturales tenían oportunidad de vencer al invasor y defender su tierra.
Mientras la comunidad se preparaba para la defensa, Stephen reorganizó su propio ejército. Sabía que no podía competir en número ni en fuerza con los otomanos, por lo que se concentró en la rapidez, la agilidad y un profundo conocimiento del territorio. En los centros de su estrategia dirigió caballería ligera, grupos de jinetes veloces capaces de realizar ataques profundos, desaparecer en el bosque y reaparecer en tramos lejanos. Los arqueros practicaban tiros desde el caballo y desde ocultamientos, detrás de colinas, en la maleza, desde posiciones escondidas. Las unidades de élite, los soldados más confiables, fueron colocadas cerca de Stephen, listas para actuar en el momento crucial. Incluso los campesinos archeros, aunque no armados con equipo pesado y más por su lealtad inquebrantable, recibieron tareas adaptadas a sus capacidades. Conocían mejor que cualquier extranjero el bosque, lo que los convertía en guardianes y exploradores insustituibles. Cuando se concluyeron los preparativos, Stephen ya disponía de unas 20.000 personas, decididas y listas para luchar, para defender su patria contra el peligro que se acercaba. Aunque las fuerzas otomanas eran mucho mayores que las tropas de Mulavia, su tamaño no fue lo que decidió en este enfrentamiento. Más importante fue una táctica cuidadosamente planificada y la capacidad de adaptarse a las duras condiciones del paisaje invernal en el que tenían que luchar. Los mulavianos no prometían la victoria en sí misma, ni alimentaban ilusorias esperanzas de una resolución rápida del conflicto. En cambio, Stephen, su líder, se dirigió a su pueblo resaltando que su supervivencia dependía de su habilidad para luchar de una manera característica de Mulavia, ágil, astuta e incapturable para el enemigo. Recordó que la clave para sobrevivir era una respuesta rápida, flexibilidad y la capacidad de retirarse si fuera necesario. Durante ese tiempo, siendo plenamente consciente de lo graves que eran las amenazas, Stephen contactó a otros gobernantes cristianos en busca de apoyo en forma de tropas o al menos refuerzos. Sabía que si Mulavia caía, los otomanos tendrían un difícil camino directo hacia Hungría y Polonia, países cuya ayuda necesitaban con tanta urgencia. Sin embargo, para su decepción, cuando los emisarios de Stephen regresaron, solo trajeron palabras corteses de solidaridad y muestras de simpatía, pero ninguna acción concreta. Polonia, aunque mostraba compasión, no envió aliados al frente, mientras que las autoridades húngaras solo prometieron intenciones, sin apoyo concreto. Ninguno de estos países envió servicios ni soldados, lo que para Stephen representaba una realidad brutal, aunque evidente. Esperar una respuesta o ayuda parecía ser una pérdida de tiempo que en ese momento ya no podía permitirse. Con cada día de diciembre, la situación en el frente se volvía cada vez más tensa. Patrullas mulavianas informaban sobre un movimiento real de las tropas otomanas a lo largo del Danubio. Sus líneas de suministro empezaban a formarse, mientras que en las áreas que debían ser el campo de batalla, los campamentos dispersos. El general Adam Suyean Pasa reunía a miles de soldados, preparándolos para marchar en dirección a Mulavia. En consecuencia, Stephen no decidió un ataque sorpresa ni una provocación en forma de los primeros enfrentamientos. En lugar de eso, se retiró a la clandestinidad, intentando ser visible solo para sus propias tropas y los residentes cercanos. Sus campamentos estaban escondidos en lo profundo de densos bosques, y la caballería evitaba enfrentamientos innecesarios para no atraer la atención del enemigo. Enfatizaba la impresión de que temía la traición, lo que hacía que los otomanos creyeran que Mulavia estaba al borde de la derrota. Esta ilusión debía inducir al enemigo a dar pasos más audaces, creyendo que Mulavia ya se había rendido prácticamente. En realidad, bajo la superficie de esta engañosa percepción, Stephen preparaba meticulosamente el terreno para el golpe final. Su concentración se centraba en un extenso área en la base de la colina cerca de la ciudad de Vaslui. Este terreno estaba formado por extensos marismas profundos, nieblas densas que cubrían las mañanas, faldas escarpadas y estrechas, y lechos de ríos helados que en invierno adquirían formas impredecibles. Stephen analizaba cuidadosamente los ritmos diarios de la naturaleza, cómo la niebla se asentaba al amanecer, cómo resonaban los sonidos en el valle y que partes del terreno se volvían blandas bajo la capa de nieve. Sabía que ese era un lugar que dificultaba los movimientos de un ejército grande y favorecía la táctica oculta. Desde aquí,
en esconderse, mulavianos podían atacar eficazmente desde las colinas escondidas y desaparecer antes de que el enemigo se diera cuenta de lo que pasaba. Stephen ordenó excavar zanjas y trincheras bajo capas de nieve para que fueran invisibles para los otomanos que se acercaban. Colocaron arqueros en líneas en las alturas estratégicas más elevadas, tras las crestas más inaccesibles, de modo que no fueran vistos hasta que las primeras flechas hicieran estallar en el aire, obligando al enemigo a reflexionar sobre la situación. Pequeñas piezas de artillería montadas en trineos fueron ocultas en matorrales, permitiendo desplazamientos silenciosos y disparos precisos sin revelar la posición exacta. Para aumentar aún más la confianza de los otomanos, los mulavianos realizaban rápidos ataques explosivos contra las columnas de suministros y patrullas de reconnaissance, para luego desaparecer en el bosque, dejando atrás solo caos y desorientación. La táctica tenía la intención de dar la impresión de un estado disperso y caótico, al borde de la caída, de un ejército demasiado débil y asustado para enfrentarse en combate normal. Todas estas acciones estaban cuidadosamente planificadas para reforzar la falsa impresión de debilidad y dispersión. De repente, en septiembre, Stephen recibió un mensaje que esperaba desde hacía tiempo. Los otomanos habían cruzado la frontera de Mulavia. Decenas de miles de soldados avanzaban hacia el norte, siguiendo caminos y valles previamente transformados por Stephen en una trampa astuta. A medida que los otomanos se adentraban en las tierras de Mulavia, la niebla invernal comenzaba a espesarse, y en algunos lugares los ríos se congelaban de manera desigual, formando obstáculos naturales. El valle cerca de Vaslui se acercaba cada vez más. Cuanto más se aproximaban, más creían los otomanos que habían atrapado a un enemigo desesperado que podía ser derrotado. Pensaban que la victoria ya era segura, ya que los senderos parecían dispuestos de modo que conducían directamente a ella. Mientras tanto, Stephen, consciente de su estrategia, conocía la verdad y estaba convencido de que el ejército enemigo marchaba exactamente donde había planeado, y que todo ocurría según su plan meticulosamente elaborado. El lugar donde los números tenían mucho menos importancia que la preparación cuidadosa y los planes precisos. En ese momento, toda la emboscada se encontraba en su punto culminante, diseñada para aprovechar los momentos en que el enemigo se perdía en la percepción de su superioridad. El resto solo era cuestión de paciencia, había que esperar a que los otomanos cayeran en su remolino. Antes del amanecer, en el día 10 de enero del año 1114, el valle cercano al lugar conocido como Vaslui quedó cubierto por una niebla espesa y fría que parecía haber devorado toda la zona. Se extendía como el humo de un fuego invisible, flotando sobre la tierra, difuminando los contornos de los suaves crestas, cubriendo los bordes de los ríos y creando una pared gris pálido y fría que excedía la imaginación habitual. Stephen esperaba precisamente ese momento, sabía muy bien que los otomanos, dependiendo de la visibilidad y la transparencia del campo, utilizaban ciertas tácticas, especialmente en formaciones cerradas. La densa niebla les impedía aprovechar por completo su superioridad numérica y de maniobra, pues sus sentidos solo percibían los movimientos a través de un velo casi invisible, ocultando en realidad sus acciones en un silencio casi total. La primera señal de su avance no fue un sonido que se pudiera ver, ni ningún ruido que indicara movimiento del enemigo. En lugar de eso, la única señal de que se acercaba la invasión fue un sonido, pasos lejanos y silenciosos, el ruido áspero de los primeros sonidos que surgían del suelo, golpes de botas acorazadas, el galope de caballos, el traqueteo de carromatos en marcha. Miles, quizás incluso decenas de miles de personas atravesaban el estrecho valle, sin ser conscientes de lo complicada que era la topografía bajo la capa de nieve, del peligro que escondían las curvas y las piedras sumergidas en la nieve. Creían que los mulavianos se habían retirado hacia el norte, al interior de su territorio, y que el valle estaba completamente desierto. Sin embargo, esto resultó ser solo una ilusión, ya que en ese mismo momento, ocultos a la sombra, los hombres de su pueblo se estaban posicionando, extendiéndose sobre las altas elevaciones a ambos lados del valle, en diferentes tramos del camino principal. Eran invisibles para los ojos de los desprevenidos, y sus posiciones estaban camufladas por árboles, piedras y fortificaciones de cemento cubiertas de nieve. Los arqueros mantenían tensos los arcos, esperando la señal para comenzar la sorpresa del sábado.
Las unidades de caballería se habían escondido junto a los caballos, inmóviles. No había fogatas prendidas, ni sonidos de armas ni voces, todo parecía sincronizado con el silencio helado de la mañana de invierno. Todo el ejército mulaviano parecía fundirse gradualmente con el paisaje que lo rodeaba, como si desapareciera de la vista, permaneciendo solo en forma de siluetas silenciosas suspendidas contra los árboles nevados y las rocas escarpadas. Los otomanos, que avanzaban lentamente en largas columnas en fila, estaban seguros de que la niebla ocultaría sus movimientos y permitiría tomar el control del terreno rápidamente. Sin saber que cada uno de sus pasos era seguido por los ojos de los exploradores escondidos, no tenían idea de que bajo la niebla acechaban miles de observadores listos para atacar. Cuando en pasos cada vez más profundos y oscuros en la neblina la melodía inquietante empezó a elevarse en el aire, el sonido de las trompetas musicales de Mulavián que gritaban de frío. En un primer momento fue un murmullo suave, casi inaudible, luego, 1, 2, 3 trompetas resonaban cada vez más fuerte, rebotando en las paredes rocosas y dispersándose en el aire neblinoso desde diversos lados. En la niebla, envuelta en un aliento lechoso, era casi como si el valle viviera su propia existencia ronca. Los otomanos desaceleraron el paso, mirando con incertidumbre los sonidos desconocidos. Algunos gritaban órdenes, intentando dirigir a sus tropas hacia los movimientos del enemigo, pero la niebla, esa cortina blanca, impedía que pudieran ver claramente algo. Sus ojos no veían lo que sucedía a su alrededor, y los sonidos empezaban a sumergirse en el caos. En ese momento, de repente, estalló una serie de flechas mortales, un amplio y estruendoso rugido de artillería mulaviana que resonó en el aire, como si toda la garganta del valle hubiera quitado su voz. Desde las alturas rocosas, salieron cañones móviles y pequeñas ametralladoras, que operaban en protección de las crestas altas y lograron atravesar las columnas otomanas con olas de sonidos y muerte. El estallido de sus disparos despertó el caos, rompiendo el cerco de la formación otomana, desmembrándola en segmentos y dejando a todos atónitos. Cuando en medio del desorden se intentaba reorganizar, Stephen lanzó un golpe inesperado. La caballería ligera, emergiendo de la sombra tenebrosa de la niebla, atacó sorpresivamente desde ángulos no previstos. Sus rápidos y precisos golpes contra las alas del ejército otomano, desde el oeste y el este, impactaron con eficacia extraordinaria. Disparaban con arcos, lanzaban espadas, y luego desaparecían de nuevo en una niebla impenetrable, antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Algunas unidades bombardeaban a los otomanos desde la izquierda, otras desde la derecha, y a veces desde dos frentes simultáneamente. La disciplina y organización de la infantería mulaví, aunque claramente sorprendida, luchando contra una sombra y una ilusión brumosa, comenzaban a desintegrarse bajo la presión de ataques repentinos. En el valle se extendió un caos pánico. Los otomanos, confundidos, intentaron evitar una ruptura total, pero ya estaban atrapados en una trampa que lentamente los rodeaba y paralizaba. Los oficiales dieron órdenes completamente contradictorias, porque nadie podía captar la visión completa del campo de batalla. La niebla cubría todo el espacio, impidiendo a los comandantes evaluar la situación, lo que resultaba en que algunas tropas avanzaban cuando deberían haberse quedado en su sitio, y otras retrocedían hacia sus aliados, confundidas en el caos y la incertidumbre. En estas condiciones, los sonidos resonaban deformados, quebrados por la densa niebla, dificultando determinar de dónde provinieron las órdenes o los gritos. Stephen observaba esa escena desde una colina escondida, esperando pacientemente el momento adecuado. Sabía que la clave para la victoria era esperar a que el enemigo se perdiera completamente y perdiera la orientación en el combate. Cuando llegó el momento, dio la señal a sus trompetistas. Desde lo profundo del valle, resonó un poderoso, largo y profundo retumbar de campanazos, llenando todo el espacio con un estruendo. En ese instante, el mulaví gritó la orden de ataque y dirigió su batallón principal hacia adelante. En el aire brumoso, emergieron siluetas negras de soldados que comenzaron a descender en masa de las colinas, llevando a cabo un ataque coordinado y preciso, como si estuvieran organizados en una única gran ola. Era esa misma ofensiva que Stephen había esperado durante mucho tiempo, como un golpe final. La infantería y las unidades élite de la guardia se lanzaron en avalancha hacia el enemigo, golpeándolo ya desconcertado, disperso y agotado.
Todo el valle se inundó de caos, los sonidos de la batalla, el silbido de las cuchillas, el trote de los caballos en galope y los gritos de los soldados se mezclaban con el estruendo de las cáscaras, el golpe de las bases, los disparos nerviosos que caían del cielo en forma de flechas. En un momento, algunas unidades otomanas intentaron retroceder al otro lado del río congelado, pero el hielo, ya debilitado por días de marcha y combate, empezó a agrietarse bajo su peso. Los mulavíes, por su condición de tiradores, acertaban en puntos críticos, siendo tratados con fuerza a través de los pasos helados. Los primeros soldados comenzaron a hundirse en las aguas heladas intentando superar el obstáculo. Quienes lograron cruzarlo encontraron que en su camino se les aguardaba con nuevos enemigos. Aprovechando la oportunidad, los mulavíes rodearon el valle por la espalda, bloqueando toda esperanza de retirada. El entorno era completo, un río, que las tropas enemigas intentaban cruzar, cubierto de hielo fragmentado, y las líneas enemigas estaban situadas entre dos orillas y escarpados, brumosos desniveles. Con cada momento, el ataque se intensificaba y se volvía más implacable, atacando a los enemigos desde diferentes frentes, sin darles ni un instante de descanso. Stephen llegó al campo de batalla justo cuando el enemigo estaba prácticamente destruido y disperso. Su aparición avivó la valentía de los mulavíes, que con sus últimas fuerzas despertaron una ola de determinación creciente. Los soldados avanzaron aún más en su ataque, empujando con furia a los enemigos cada vez más profundo en el caos y la confusión. Las banderas del imperio, símbolos de fe y victoria, caían lentamente una tras otra, hundiéndose en la nieve y abandonando el campo de batalla. Hacia el mediodía, la niebla empezó a disiparse, revelando el valle destruido y lleno de heridas. Lo que salió a la vista fue una de las derrotas más catastróficas que la Gran Osmanía había experimentado en su historia. En el terreno helado y dispersados yacían miles de soldados, incapaces, descansando sin fuerza sobre la tierra gélida, mientras sus compañeros, vencidos y agotados, huían hacia los bosques. Allí los aguardaban sus perseguidores mulavíes, conocedores de cada sendero y rincón. Para las tropas de Stephen, la victoria fue inolvidable y abrumadora. En el caso de los otomanos, fue un golpe enorme, casi impensable, que permanecerá en la memoria por mucho tiempo. Para toda Europa, el hecho de que un pequeño principado hubiera logrado derrotar a un imperio poderoso se extendió en eco mucho más allá de lo esperado. Sin embargo, en esta etapa, cuando la batalla llegaba a su fin, el único sonido audible era el viento moviéndose entre la nieve, llevando en sí el recuerdo de la mañana en que Mulavía se negó a rendirse y luchó hasta la última gota de su sangre. Cuando los últimos ecos de la lucha desaparecieron en la neblina de la valle, ésta empezó a caer lentamente, revelando un escenario aterrador y macabro de lo que quedó tras el enfrentamiento. En lugar de la línea del frente y los vestigios de lucha, se mostró un espacio lleno de caos y tragedia, miles de soldados otomanos dispersos, ensangrentados, profanados y esparcidos por la tierra helada, testimonio de la catástrofe que esta victoriosa batalla había provocado. En algunos lugares, donde los golpes de flecha caían desde arriba, yacían en el suelo, otros se deslizaron sobre la dura superficie helada, donde el río había absorbido formaciones militares enteras o unidades enemigas fragmentadas. Algunas columnas poderosas, que con valentía y seguridad marchaban hacia Mulavia, ya no existían, fueron reemplazadas por grupos dispersos de supervivientes, desesperados por comprender cómo su aparente invulnerabilidad y fortaleza se transformaron de repente en derrotas trágicas y devastadoras. Stephen aún no se alegraba de la victoria, aunque la batalla había sido ganada. Lo que ocurrió después fue igualmente importante y requería cautela. La paz en el campo de batalla era una cosa, pero lo que venía después de la victoria constituía otra, igual de crucial. Lentamente atravesaba el valle, no como un fanático victorioso, ni como alguien que se deleitaba con los trofeos, sino como un comandante prudente, atento a si ya era momento de respirar aliviado o si aún no había terminado el peligro. Su equino daba pasos cautelosos por la nieve cubierta, que durante la batalla se había ablandado y temblaba. Mientras tanto, sus oficiales reportaban que partes de las fuerzas otomanas habían sido destruidas, cuáles se habían retirado y cuáles podrían todavía dirigirse hacia las profundidades de los bosques del sur. Stephen comprendía perfectamente cuán importante era no perseguir demasiado lejos al enemigo en fuga.
Sabía que la victoria podía convertirse rápidamente en imprudencia si los soldados se dejaban llevar por la alegría excesiva y actuaban sin pensar. Por ello, ordenó enviar pequeñas unidades de exploradores rápidos, que conocían bien el terreno y podían seguir las posibles rutas de escape. Sus informes confirmaron lo que esperaba: el ejército otomano ya no era una fuerza organizada y coherente, sino más bien un conjunto de grupos dispersos que habían perdido el orden, huyendo en diferentes direcciones. Algunos ya no tenían armas, otros incluso habían abandonado sus botas, y todos estaban atrasados, hambrientos, asustados y desesperados por llegar a cualquier refugio. Las noticias se difundieron rápidamente por la zona. Los campesinos que se escondían en el bosque empezaron a salir de nuevo de sus escondites. Los habitantes, huido del pánico, regresaban lentamente a sus casas, desplazándose con cautela entre los árboles, sin confiar completamente en lo que oían. Sin embargo, con el tiempo surgieron pruebas más contundentes del giro del destino: la vista de los mulavíes que regresaban, portando tristemente las banderas tomadas y con prisioneros armados. Fue un momento de alivio, teñido de envidia e incredulidad. Minimizando todas las predicciones, enfrentándose a las leyendas urbanas y a la fama oscura del imperio, el Mulay todavía logró la victoria. Por la noche, Stephen reunió a sus más cercanos compañeros para consultar y evaluar la situación. Los soldados estaban cansados y heridos, pero sus rostros mostraban algo mucho más profundo que el agotamiento. Sus ojos brillaban con orgullo, por haber enfrentado a un ejército considerado invencible, y por haber logrado resistir a pesar de todo. Era un triunfo no solo táctico, sino también espiritual, una victoria que les dio valor y fe en la fuerza de la lucha común. Sin embargo, los pensamientos de Stephen giraban en otra dirección. Sabía muy bien que una sola victoria no significaba que el peligro hubiera terminado. El imperio era extenso, disciplinado, implacable y persistente. La derrota, por muy humillante que fuera, no le impediría seguir intentándolo. Por eso, Stephen comprendía la importancia de aprovechar esas victorias para convencer a otros de la gravedad de la situación. Tuvo que convencer a Europa de que Mulawian no era un remoto amortiguador, sino un escudo de pleno derecho que los protegía de la amenaza inminente. Por eso, envió mensajes durante la noche que debían llegar a las cortes que aún se dirigían hacia el oeste y el sur de Europa. Las cartas describían lo ocurrido en Vaslui, no como motivo de gloria, sino como una advertencia para todos. Si Mulavia caía, el ejército otomano ya estaría en las puertas de Europa Central. Esta victoria no solo salvó a un principado o estado, sino que prestó un favor a todos, ganó tiempo que fue crucial para el desarrollo posterior de la situación. En todo el continente europeo, las reacciones a los sucesos en Vaslui fueron inmediatas y sin demora. Los soberanos y la nobleza, que anteriormente habían despreciado las súplicas y llamadas de Stefan, que poco antes pedían ayuda, ahora elogiarían abiertamente y con reconocimiento sus acciones valientes y su valentía. Las crónicas de los años siguientes registraron que las campanas en Kop resonaron durante largos días, proclamando la victoria y la gloria. En Roma, el Papa llamó a Stefan el verdadero defensor del cristianismo, considerándolo un héroe que enfrentó a los invasores y defendió la fe. En las regiones de Transilvania y Polonia, los viajeros que transmitían noticias de la batalla las describían con profunda admiración y respeto, como si fuera un acontecimiento que parecía un milagro. Sin embargo, mientras toda Europa le rendía homenaje, el propio Stefan se mantenía cauteloso y prudente. Envió a sus tropas a reforzar las fortalezas existentes, fortaleció las rutas comerciales dañadas durante la lucha y se aseguró de que sus soldados tuvieran suministros completos, estuvieran bien armados y tuvieran protección y refugio. Estaba perfectamente consciente de que el Imperio Otomano se recuperaba lentamente pero sin descanso, y que reaccionaría ante la derrota reuniendo fuerzas, reorganizando sus tropas y volviendo con aún mayor furia, impulsado por la humillación y el deseo de venganza. Aunque la victoria en Vaslui fue sin duda un paso importante y proporcionó gran satisfacción, no se podía hablar del fin de la lucha. Bajo la protección de la noche, en el valle, los soldados de Mulavia encendieron antorchas y las colocaron en los picos de las colinas aisladas, como rindiendo homenaje a los valientes ancestros y a todos los que lucharon.
Las llamas temblaban en la nieve, iluminando esas tierras que no hace mucho tiempo habían sido escenario de una batalla extraordinaria, cuando valientes filas resistieron la abrumadora fuerza del enemigo. Algunos soldados rezaban en silencio, otros se sentaban en paz, reflexionando sobre aquellos que cayeron en combate, y unos más miraban el cielo congelado, tratando de entender cómo habían llegado a ser parte de un momento que quedaría grabado para siempre en los anales de la historia. Stefan miró una vez más las vastas vistas del valle y luego regresó al campamento, absorto en sus pensamientos. La noche era fresca y silenciosa, y, a pesar de ello, en ese silencio se escondía una fuerza poderosa, algo bien establecido, algo que podía interpretarse como la respiración de un pueblo que no tenía intención de ser olvidado. La nación de Mulavia sobrevivió y logró resistir la destrucción. Gracias a la supervivencia de este pueblo, Europa finalmente tuvo la oportunidad de respirar, de renacer y de recuperar su antigua gloria.